Advertencia. Antes de comenzar, nos gustaría que supieras que este episodio contiene descripciones gráficas de violencia sexual infantil. Por favor, cuida de ti y los tuyos mientras escuchas. Hay una cuestión en psicología que se llama la indefensión aprendida. Es un concepto que ocupó un autor que se llama Seligman y él ocupó unos perritos. Y entonces en un primer momento entrenó un grupo de perritos en una cámara, pues como de castigo le llaman, cámara de pruebas. La caja abajo, o la caseta esta, tiene como unas celdas que dan electrochoques. Y entonces metía al grupo de perritos y determinado tiempo les daba electrochoques. Entonces los perritos pues empezaron a angustiar mucho, ¿no? Pero el programa está enfocado a que hay una condición que ocurra para que puedan evitarlo. Y entonces uno de ellos brincaba y a ese no le daban electrochoques. Entonces todos los perritos del grupo aprendieron que si brincaban, no les daban electrochoques. En segunda etapa, con esos mismos perritos, prendía la luz y los perritos ya habían aprendido a brincar, pero brincaban y aún así les daban el electrochoque. Primero les enseñaron a evitarlo y después les enseñaron que ni con eso que habían aprendido para evitarlo lo podían evitar. Todos los perritos llegó un momento en que ya no se movían. O sea, se quedaban así como indefensos. Con otro segundo grupo de perritos se aplicó la misma fase 1 de que si brincaban lo evitaban y se les expuso a estos perritos para que vieran que los otros lo evitaban. Pero los perritos del grupo primero ya nunca aprendieron otra vez a brincar. Seligman lo llamó la indefensión aprendida, que quiere decir que cuando el organismo aprende que independientemente de la respuesta que dé, la consecuencia es negativa y no se puede evitar, llega un momento en que el organismo deja de responder y de emitir respuestas para evitar eso. Entonces, justo con ese concepto de indefensión, cuando nosotros hablamos de redignificación, lo que queremos es que eso no pase, que la gente no se quede paralizada y que crea que lo que pasa en su entorno no lo puede controlar. Ahora lo sabes. Tienes muchas preguntas y pese a tantos esfuerzos hay pocas respuestas, pero las hay. Hay algunos caminos en este escenario de soluciones imposibles. Para salir de este escenario, lo primero es entender que aquí no hay monstruos ni pesadillas, sino seres humanos, poder y violencias que todos hemos normalizado. No se puede luchar contra la ficción, pero es posible crear prácticas de cuidado contra el terror. Para cuidar a los niños y las niñas, lo primero es querer saber. Altavoz Social y Cultural AC y Sonidera Central, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides presentan Es un secreto. Una serie sonora sobre los casos, el litigio y la investigación que dio como resultado el informe Es un secreto, la explotación sexual infantil en escuelas. Episodio 8. Lo que no se ve no existe. Soy Analía Castañer, soy psicóloga desde hace más de 20 años. Tengo formación en terapia sistémica y eso me ha permitido trabajar y buscar alternativas de intervenciones con niñas, con niños, con adolescentes en contextos de violencia y de vulneración de derechos. ¿Cómo es posible que una escuela sea escenario de abuso sexual masivo a niños y niñas? Sí, México tiene contextos de riesgo que hace que exista un alto número de niñas, niños y adolescentes en riesgo de vivir violencia en muchos contextos y eso no deja fuera el contexto escolar, por supuesto. México es un país enorme, tiene muchísimos retos en ese sentido. Hay contextos escolares que están muy alejados geográficamente de otros o de espacios de supervisión e incluso México cuenta con un sistema de protección especial que es el que se activa cuando existe vulneración de derechos que es muy reciente y entonces la gran cantidad de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes es más de lo que el sistema de protección puede
atender, y eso responde a muchas cosas. En principio, la falta de recursos que hay o que están orientadas hacia la protección de la niñez. Mi nombre es Carmen Gabriela Ruiz Serrano, soy profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy licenciada en Trabajo Social, maestra en Terapia Familiar y doctora en Trabajo Social. En las investigaciones que nosotras hemos realizado, una de las violencias estructurales que es permanente, que ha salido en todos los temas de investigación, tiene que ver con la cultura adultocéntrica. ¿Y por qué saco a colación la cultura adultocéntrica? Porque en nuestro país vivimos las relaciones sociales a partir de prácticas adultistas, en donde el adulto es el que sabe, los niños no pueden opinar, la voz de niñas y niños es frecuentemente silenciada, se habla mucho de sus derechos y del ejercicio de derechos, pero estos se circunscriben a satisfacción de necesidades básicas, y entonces pensamos que el tema de la participación tiene que ver con poner a un niño con un traje, hacerle un discurso y subirlo a un curul. No materializamos ese ejercicio de derechos en cosas de la vida cotidiana. ¿Y por qué me brinca el tema del adultocentrismo? Porque para las niñas y los niños es difícil, sobre todo cuando son tan pequeños que están en primera infancia, pero también en edad escolar y en las adolescencias, comunicarse con el mundo adulto cuando el mundo adulto no da credibilidad a lo que un niño o una niña dice. Históricamente, creo que hay una deuda que tenemos todas las personas adultas, que ha sido enseñarle a las niñas y los niños que a los adultos no se les puede cuestionar, y en esa categoría de adultas y adultos entran, por supuesto, el personal docente, y entonces creo que hemos sido negligentes en ese sentido y no hemos escuchado a la niñez cuando ha pedido o ha dicho cosas que suceden y violencias que son ejercidas por personas adultas. Es un hecho muy concreto que creo que quienes trabajamos con niñez lo vivimos a diario, que no se les ve. La infancia no es un tema relevante, ni en lo cotidiano ni en lo institucional. Entonces ahí queda una brecha enorme entre el marco normativo oficial y firmado por México y luego la realidad concreta de las personas vinculándonos con la niñez. Esa invisibilización de la niñez y de sus derechos se traduce, por supuesto, en los recursos que existen para trabajar a favor de la niñez y para que exista entonces un aparato institucional especializado. O sea, sí se habla de la protección de niños y a veces desde una mirada más bien tutelar, como de pobrecitos niños, hay que ayudarlos, pero aún estamos lejos de sostenernos en una mirada de derechos, donde les podamos percibir como sujetos de derechos y actuemos como personas adultas garantes de esos derechos. Desafortunadamente hoy, en el contexto neoliberal, en donde todo se cosifica, se mercantiliza, pero además se privatiza. El cuidado se ha llevado a una dimensión de privatización, como si fuera exclusivo de papá, de mamá. Nadie más se puede meter en la crianza, nadie más opine. ¿Cuántos de estos discursos escuchamos en lo cotidiano? Tú no te metas, su mamá lo está regañando, tú no le digas, es su responsabilidad, ella lo tiene que hacer. Y eso es profundamente agotador y también reduce las posibilidades de protección de niñas y niños. No ver, y soy una convencida de ello, en la crianza un asunto individual. El cuidado y crianza es un asunto colectivo. Dice el proverbio africano, para cuidar de un niño requerimos de toda una tribu. Y es cierto. Como sociedad tendríamos que configurarnos como esas personas de relación de base segura para las personas niñas. La dificultad que yo creo que existe es cómo se aterrizan esos marcos normativos al día a día de las fiscalías, de los tribunales, de las procuradurías de protección, de las organizaciones civiles en contacto con niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y, por supuesto, con las familias y con las propias y los propios niños y adolescentes. Entonces, uno de los grandes retos que todavía está muy vigente y en los que hay que trabajar muchísimo es en cómo esos marcos normativos aterrizan a la vida diaria de la protección de derechos. Es una situación compleja desde el punto de vista
institucional, creo que se ha tenido que trabajar mucho para que las escuelas, el personal docente y todo el personal en contacto con niños y adolescentes pudieran contar con la capacitación suficiente para detectar posibles casos. Luego también se ha tenido que trabajar mucho en la idea de ese funcionariado como garante de derechos de niñas y niños y entonces animarles a denunciar. Hace unos cuantos años era bastante difícil que el personal docente tuviera la sensibilización, no solo la especialización también, pero también la posibilidad de no estar en riesgo a la hora de denunciar. Juan José Vallas Gutiérrez. Soy activista por los derechos de las infancias y adolescencia, que trabajé bastante el tema en Ecuador y aquí en México trabajo actualmente con otras fundaciones que están relacionadas con el tema de prevención de violencia contra las infancias y adolescencias, pero desde el punto de vista desde clero, ¿no? Desde sacerdocio y todas estas cosas que suceden al respecto. Porque yo creo que es muy sencillo, lo que no se ve no existe. Y es importantísimo que se visibilicen los casos y la cantidad de casos, porque la gente va a decir como... pasó en 25 escuelas en todo México, pero México es muy grande, ¿no? Pues no pasa nada, no va a pasar nada, es capaz, hay un mínimo grado de violencia, pero no, o sea, el tema es mucho más grande que 25 escuelas, o sea, es el evidenciar que la cantidad de abusadores y violentadores está en las calles libre, el que no te puedes quedar tranquilo, el que decir que dejo a mi hijo en la escuela o mi hija en la escuela y ahí queda todo bien, todo va a pasar lindo, no, es el estar presente, el estar atento, el procurar las infancias, el darle importancia, el no ser adultocentrista, es decir, como aquí yo soy el adulto y yo sé cómo pasan las cosas, porque creo que pasan estos también porque no hay una correcta visión de las personas. O sea, un niño es un humano y un humano tiene la importancia igual de grande y potente que un adulto. Pero cuando dices un niño no sabe lo que hace, pues no le das la importancia, no te acercas a preguntarle, no empatizas con el niño, no le dices, oye, ¿qué tal tu escuela? ¿Qué te pasó aquí? ¿Cómo te hiciste esto de aquí? El darte cuenta que hay reacciones en niños, niñas y adolescentes que te pueden dar a identificar si fue víctima o no fue víctima de un abuso. ¿Cuáles son las consecuencias para las víctimas y sus familias? Cuando yo trato de entender que soy una víctima, es porque yo hago un clic. En mi cabeza estaba bloqueado que había pasado eso. Es como, pasó esto y punto. Pero no lo asociaba con nada negativo. Hasta que un día me reúno con una amiga a conversar y mi amiga me confiesa, estábamos tomando un café en un bar, y me dice, la conversación fue cada vez más profunda, más profunda, más profunda, y comenzamos a dialogar cosas que nos afectaban en la vida, hasta que llega un punto en que me confiesa de que ella fue abusada a los 5 años. Y comienza a llorar y que nunca se lo había dicho a nadie, me abraza. Y cuando me abraza, yo hago flashback de todo lo que había pasado atrás, ¿no? Entonces comienzo a llorar yo y ella me dice, ¿por qué estás llorando? Y le digo, loca, es que no sabía que había pasado por esto y que esto es abuso, es tortura. Mi nombre es Brenda Caballero Ramírez. Mi ocupación acá, dentro de la ODI, inicialmente ingresé como psicóloga acompañante de niñas y niños. Más adelante comencé a trabajar siendo acompañante, pero de las personas cuidadoras de niñas y niños. Para hablar de esto, creo que es importante tener una perspectiva de trauma. El trauma se define como un hecho que llega, que tú no esperas, y entonces llega, te desborda, o sea, llega a tu cerebro, es algo que tú no esperas y tú no tienes los recursos suficientes para afrontarlo. Y entonces guardarlo como una experiencia positiva, ¿no? Como decir, fui a jugar fútbol y ganamos la final. Entonces yo puedo recordar cómo me sentí cuando anoté el gol, cómo brinqué, lo que me dijeron mis compañeros, y lo guardo todo en secuencia, con lógica, con emociones, con qué sentí, con qué pensé, con qué sentí en mi cuerpo, ¿no? Cuando pasa un trauma, llega, impacta a nuestro ser, a nuestro cerebro, y como no estamos preparados, entra, pero fragmentado. Y entonces no podemos recordarlo secuencialmente, no podemos acceder rápido a lo que sentimos, a lo que pensamos o a lo que sintió nuestro cuerpo. Pero ahí está, en algún lugar de nuestro ser ahí está. Y entonces todo el día a día lo seguimos viviendo con eso que está ahí dentro, pero no sabemos. Y que entonces cualquier cosa, cuando yo voy caminando en el día, si me llega el perfume de la persona agresora, que alguien pasó, ¡pum!, me revive, ¿no? Y entonces me empiezo a sentir mal, me enfermo del estómago.
O luego estoy viendo una película, el tema, ¡pum!, fue otro disparador y me saltó y entonces me empiezo a sentir triste, me empiezo a enojar y yo ni entiendo por qué. Y entonces, cuando los papás y mamás se enteran de que sus hijos fueron víctimas, eso es un trauma también para ellos, en su rol de cuidador y también en saber lo que impactó en su hijo. Y entonces luego eso se vuelve mucha carga para saber, tengo que lidiar con las afectaciones que está teniendo mi hija. Y además con las afectaciones que estoy teniendo yo como mamá. Y entonces en el día a día se puede volver tan complicado que pues sí me he encontrado con situaciones donde ya no me llevo bien con mi hija, ya no me cae bien y ni siquiera entiendo por qué, porque yo la amaba, yo quería protegerla, pero ya no puedo con esto. Es como no es que no quiera, sino desde que mis recursos, mi cerebro ya no me da para poder con esta situación. Cuando hay estas otras ideas de ya no quiero tener otro hijo, es porque ahí donde lo que está ganando más es el miedo, que esa es otra emoción que yo creo que también es fundamental, ¿no? O sea, la rabia, el enojo en todas sus facetas y el miedo también es otra, ¿no? Como esto que también viene del trauma, como este miedo a futuro de que mejor yo ya me encierro, yo ya no vivo, yo ya no salgo, ya no experimento, ya no estoy en contacto, para evitar que vuelva a pasar algo que me haga tanto daño. Cuando transitamos por la primera infancia, hay una construcción cerebral a partir de las relaciones de apego que establecemos con nuestras figuras cuidadoras. Primero con nuestra madre, después con nuestro papá, si es que hay, con las personas más cercanas, y después también hay relaciones de apego dentro de las escuelas. En estas guarderías, en estas estancias, dado el tiempo que permanecen niñas y niños. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un niño decirle a su mamá maestra y a la maestra decirle mamá, ¿no? Y esto es porque establecen estas relaciones que tendrían que ser de seguridad, cercanía, confianza y predictibilidad, que es lo que nos permite mapear el mundo. Pero ¿qué pasa cuando esa persona cercana es la que agrede, violenta? El cerebro del niño incorpora que el mundo es hostil y que el mundo es violento. Y esto se lo lleva para el resto de la vida. Cuando hay efectos ya traumáticos, digamos que la violencia llega a un punto tal que puede generar un trauma, esto define también nuestras relaciones futuras, determina la manera en cómo nos vivimos en el mundo, sienta elementos para que las violencias se vivan de manera generacional. Entonces, como vemos, el maltrato infantil, sobre todo el que se da en la primera infancia, en el rango 0-6 años, no tiene que ver solamente con un tema de aprendizaje social. El niño pega porque eso aprendió, el niño o la niña es hostil porque en su casa lo trataron mal. No solamente es un comportamiento social, también hay una afectación de carácter neurológico al haber una transformación en la arquitectura cerebral. El trauma complejo, para definirlo de alguna manera, es sumamente nocivo para el desarrollo de las personas porque genera una confusión tal que está sostenida justo en este hecho de que la misma persona que debería cuidarte es la persona que ejerce violencia contra ti, que eso se vuelve desestructurante y casi te inhabilita para confiar en el resto de las personas y en la sociedad, y también para confiar en ti mismo o en ti misma. Cuando has vivido violencia, la confusión es desestructurante a ese nivel. No queda claro entonces de qué se trata el cuidado, no queda claro de qué se trata el propio valor, no queda claro cuáles son los contextos en los que uno puede estar en calma y crecer en paz y desarrollarse. No queda claro en quién confiar, y entonces a partir de eso todo el desarrollo cognitivo se ve trastocado y eso puede tener consecuencias durante toda la vida. Se alteran literalmente áreas del cerebro que deberían funcionar para la creatividad, para el aprendizaje, para la memoria, que se ponen al servicio de la protección de los recuerdos nocivos y dolorosos que tienen las personas que han vivido violencia y sufren estos efectos del trauma complejo. Entonces, básicamente, el cerebro se acomoda a la violencia vivida para poder sobrevivir, y ese impacto permanece toda la vida. No es como cuando se vive violencia una sola vez, se puede procesar esa situación y seguir adelante.
cuando quien ha ejercido violencia la ha perpetrado, y además en un contexto que debería ser seguro como el contexto escolar, la afectación a nivel sistema nervioso central y funcionamiento del cerebro es bastante devastadora. Entonces se podría decir que lo que sucede en esos contextos de violencia sigue vigente y afecta el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social a lo largo de toda la vida, no solo mientras la niña o el niño esté o permanezca en el contexto escolar. Por eso es tan tremendamente importante tomar medidas para proteger lo antes posible y actuando o interactuando con todas las instancias posibles para la protección efectiva. Sí, para trabajarla hay que entender cómo se configura. Se configura entendiendo de que es también una manera de reaccionar culturalmente, muy arraigada culturalmente. Cuando hay un abuso, que nos ha pasado de los casos que he acompañado, la primera reacción del ambiente es hacia la persona cuidadora inmediata. Pero ¿cómo no te diste cuenta que estaba pasándole esto a tu hijo, que no dormía, que estaba irritado, que lloraba por cualquier cosa? Y entonces llega el papá, a la mamá, a la casa y pues va con el hijo. Y entonces le echa la culpa al hijo. Claro, inconscientemente, ¿no? Pero ¿cómo no me dijiste? ¿Cómo no me dijiste que te estaba pasando esto si yo te he dicho que me puedes contar todo, si aquí estoy y te escucho? Y entonces en esa cadena todos terminan culpando a todos, menos a quien realmente es culpable, que es el agresor. Entonces hay que entender, para trabajarla hay que entenderla también, que es una manera inmediata de reaccionar, porque como personas tenemos esa necesidad de poder adjudicar lo que pasa a algo o a alguien. Necesitamos, para que nuestro cerebro no estalle, necesitamos poder darle un sentido. Y la culpa es un primer mecanismo para darle un sentido, de que gracias a que alguien o algo no se dio cuenta, es que pasó. Vas pasando, te la cargo a ti. Entonces hay que concientizarlo, porque muchos de los comentarios que los padres y madres dan a los niños, pues están cargados de culpa y sin darse cuenta. Entonces, una vez que ya la pueden ver, la pueden concientizar, y si la pueden concientizar, la podemos trabajar. Algo que genera la culpa son creencias negativas sobre sí mismo o sobre las otras personas. Es grave cuando se cargan creencias negativas sobre sí mismo, porque una creencia negativa derivada de la culpa es: soy un mal papá, soy una mala mamá, no me di cuenta, entonces soy mala. Y entonces eso va dirigiendo la relación del día a día de los papás con sus hijos. Algo que pasa en las personas cuidadoras es un miedo profundo a que les vuelva a pasar algo a sus hijos. Y entonces, ¿qué hacen para contrarrestarlo? Se vuelven los yoyos, ¿no? Yo la cuido, yo la llevo al baño, yo la llevo a la escuela, yo la llevo con la tía, yo la llevo al parque, yo la llevo... Quieren acaparar todo el espacio con ellos, ¿no? Y eso, pues además de lo jurídico, les genera otro desgaste, mucho mayor, físico, emocional, económico, laboral, porque de tantos permisos, pues hasta las familias terminan sin trabajo, ¿no? Los corren de sus trabajos. La familia, como esta estructura primaria, es la que nos da esta proximidad, nos permite tener estas habilidades sociales, nos da estas dos funciones trascendentales, que es un sentido de pertenencia y la construcción de la individualidad. Y la escuela se configura como el segundo escenario más próximo para niñas y niños para tejer esa socialización, para encontrarse con pares. Si encontramos estos primeros escenarios con condiciones de hostilidad y de violencia, eso va a traer como consecuencia una serie de afectaciones a nivel biopsicosocial. Y cuando hablamos de las figuras cuidadoras como las agresoras, se vuelve todavía más confuso para el cerebro. ¿Cómo es que mi profesora, que tendría que ser esa persona con la que yo convivo 5 o 6 horas al día, con la que estoy de lunes a viernes, o sea, estamos hablando de muchísimo tiempo que pasan en estos espacios, y si esa directora, ese profesor es quien atenta contra mí, eso es muy difícil para el cerebro. Que mi figura cuidadora sea al mismo tiempo mi figura agresora se vuelve muy caótico y desquiciante. Pero lo único común que he escuchado es como la percepción del dolor frente a la violencia, ¿no? Que es el detonante para todo esto. Pero cada víctima es muy distinta.
cada caso es muy distinto. O sea, hay víctimas que van desde el lado de la ira y se quedan con la ira y van de largo con eso. Que, pues, ¿quién soy yo para juzgar eso de ahí también, no? O sea, es un camino muy distinto. Entonces, puedo decir que el hecho de la violencia es común para las víctimas, porque si no, no fuéramos víctimas, ¿no? Pero la manera de reaccionar es muy distinta. Es muy distinta, es muy compleja. O sea, cada persona... Por eso yo también trato de direccionarlos con asistencia psicológica, porque el tratar de resolver un caso de una misma manera es imposible. Es imposible. Como te digo, algunas personas es como mucho más ligero y te dicen, sí, yo pasé por esto, pero cuando dialogas con ellos notas que el trauma está muy interno y muy tapado, que no puedo hacerlos de notar. Como, oye, sabes que tu camino debería ser este y toma estas acciones. Porque también es violentar el camino de la víctima. Y el camino de la víctima es como una raíz. O sea, puede tener un camino muy en común, pero va derivando en otro y puede ir derivando en otro. Entonces, yo creo que es importante en esto, cuando asistes a una víctima, es como la asistencia psicológica especializada. Cuando se es niño tienes menos cosas en la cabeza, tienes menos responsabilidades, tu prioridad es ser niño, ¿no? Lo que buscamos es que vuelvan a ser niños. Nos pasa que luego los niños en las agresiones utilizan amenazas, chantajes, donde normalmente están referidas al daño que les pueden hacer a los papás y los niños cuentan lo que les pasa. Eso provoca que entonces luego los niños se configuran como adultos en su mente y entonces quieren ser ellos quienes cuiden a sus papás. Entonces la idea es regresarlos a ser niños. Con las personas adultas, ellos sí son adultos y tienen otras responsabilidades. De ahí avanzamos también para fortalecer su red de apoyo, que retomen estos espacios con vecinos, con comunidades, por ejemplo en la iglesia, si tienen club deportivo con sus hijos o si van a clases de artes. También los papás que he acompañado llegan con la sensación de estar solos en el mundo, de tener que enfrentar esta situación solos. Entonces es ir un poco haciéndoles como que se hagan para atrás para que puedan ver la situación desde más lejos y entonces tengan un panorama más amplio. ¿Se sale de esto? Luego nos pasa también mucho que las víctimas se quedan ahí enrolladas en la percepción de ser víctimas. Y entonces voy y ayudo porque yo fui víctima. Voy y detecto porque yo fui víctima. Entonces todo lo que hacen es como un constante disparador de percibirse negativamente a sí mismos. Entonces no queremos eso, porque ahí se quedan, como la percepción de que yo siempre soy víctima, siempre me pasan cosas malas. Entonces es que estamos avanzando a la etiqueta de que se perciban como sobrevivientes, para ya quitarlos de la etiqueta de víctimas. Y una vez que logramos que ya estén ahí, en esta percepción de sí mismos como sobrevivientes, el objetivo es que se configuren como yo soy una persona que hago esto y esto y esto, que tengo esto y esto, que convivo con estas personas y que tengo 1000 experiencias y que una de esas 1000 experiencias fue el abuso o la violencia sexual. Entonces justo es, te pasó esto, fuiste víctima, sobreviviste a ese evento y ahora eres un ser viviente, ¿no? Con muchas otras experiencias. ¿Por qué me catalogo como sobreviviente? Porque nunca se me va a borrar esta cosa, loco. Nunca. O sea, hay veces en las que pues, tengo una depresión en la que me jala el diablo y me quiero matar, literalmente, porque pienso en estas cosas, ¿no? Y puede ser una vez al año, puede ser 2 veces al año. Entonces, obviamente ando sobreviviendo con esto. O sea, no es que digo, estoy súper bien y ya lo dialogué con una psicóloga y me traté y está súper bien. No, o sea, es algo que me va a seguir todo el rato. O sea, no creo que sea como este tipo de, como, me caí, me abrí una herida y me cosí y ya está curado completamente. No, esto es algo que está en mi cabeza y que no se va a borrar para nada. A menos que vaya a un psicólogo y que haga que me borre esos pensamientos, lo cual tampoco quiero. Porque también como sobreviviente creo que para mí es necesario este recuerdo para saber qué necesito, ¿no? Porque supongo que cuando paso este proceso, que son procesos de dolor, de profundo dolor, lo que trato de hacer es como seguir adelante, ¿no? De sobrevivir pese al tema, ¿no? Porque si no, hace rato me hubiera matado. Pero para mí creo que el tema de sobreviviente me queda bien, porque sí, todo el rato voy a estar sobreviviendo al tema, ¿no? O sea, para mí no es un tema que se va a borrar. Ya lo traté, ya lo hablé, y el hecho de que lo hable ligero no quiere decir que para mí sea ligero siempre. Creo que el tema de ser viviente me parece que es bueno, que creo que hay víctimas que llegan a eso, pero yo no creo que pueda llegar tampoco.
Yo creo que es algo que nunca acaba. Yo creo que es algo que aprendes a lidiar con él, que incluso ni siquiera aprender a lidiarlo. Cuando tienes un acompañamiento y lo puedes concientizar y trabajar, es aprender a saber qué te pasó y que está ahí como parte de tu historia de vida, pero que ya no tiene el mismo nivel de perturbación que cuando pasó. Y que entonces tiene ahora otro significado donde tú como persona consciente y viviente puedes decidir cuál es el significado que le das. Y generalmente, afortunadamente, ha sido muy enriquecedor en los casos que he llevado, poder ver que el significado que le dan es algo positivo para ayudar a otros. Para mí actualmente el contar mi historia es darle luz a la gente, de saber qué puede hacer, también saber que no está sola. No puedo nombrar la palabra alegría con esto, pero sí como también es una sensación, simplemente como sentir que le das luz a alguien, ¿no? Que me tocó ser luz, porque me violentaron, porque descubrí que puedo hacer algo al respecto, ¿no? O sea, lamentablemente soy un faro de violencia, pero que ahora puede iluminar el camino de alguien más, o sea, saber que alguien se me puede acercar y decir como, oye, ¿sabes qué? Tranqui, si no quieres hacer nada al respecto está bien, si quieres hacer algo al respecto está bien. ¿Cómo te puedo ayudar? O sea, al acompañar a alguien. Eso para mí es lo que puedo hacer por alguien o lo que esto me ha llevado a hacer, ¿no? ¿Por qué es un problema de la sociedad y no solo de las víctimas? ¿Qué se puede hacer? Yo creo que el sentirse acompañado, cuando tú eres víctima y sientes que alguien sabe más que tú en este tema y que pasó por lo mismo que tú, es como, aquí no me voy a morir, ¿no? O aquí voy a hacer algo, o por lo menos a este mal no me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces surge una sensación de salvavidas, que decir, pues no me estoy ahogando ya, no estoy, sé que si mi papá es mi abusador, mi profesor o el sacerdote, o la persona de limpieza que ha hecho esto, me hizo esto, ya tengo hay personas que me están respaldando, ¿no? Y que van a decir, no, van a poner la cara delante mío y van a hacer una barrera para que no me agredan las cosas. Entonces, pues sí, completamente es como una sensación de salvavidas. ¿Por qué tenemos que involucrarnos como sociedad? Porque tendríamos que reflexionar en que nosotras y nosotros somos quienes les estamos construyendo este mundo a las niñas y los niños. Y que es nuestra responsabilidad, incluso jurídica. Ante todo dilema adulto, siempre se pondrá en el centro al niño y a la niña porque es el interés superior del niño. Porque si ese niño o esa niña vive violencia, y yéndonos a cosas más egoístas, la probabilidad de que se vuelva una persona agresora es altísima. Las trabajadoras sociales nos dicen una cosa insistentemente en la formación, que nosotras somos científicas sociales cuya particularidad se centra en el análisis de las problemáticas sociales para intervenir y transformar la realidad. Y cuando una sale de la universidad y te das cuenta que no transformas nada, se vive con mucha frustración. Yo ya les digo a mis estudiantes, yo no creo en la transformación social, porque no depende de una persona, ni de un profesional, de un momento histórico, de un momento económico. Son muchas las cosas que tienen que converger para una transformación social. Luego sí creo en la transformación de trayectoria. Y la transformación de trayectoria se da desde el reconocimiento de que la persona es la experta en su historia, de que las familias tienen esta capacidad propia, esta capacidad de agencia que se nutre de la relación social. Boris Cyrulnik trabaja un concepto muy bello que es la resiliencia social. Y lo que Boris Cyrulnik dice es, para que un niño o una niña que ha vivido una condición traumática pueda salir avante, solo es a través de la relación social. Lo único que le va a permitir resignificar el hecho es contar con un contexto social que le crea, que sea confiable, que sea predecible, que sea constante. El concepto de resiliencia tiene que ver con la activación de habilidades y posibilidades en el ser humano para no solo recuperarse de procesos dolorosos, sino para salir fortalecido de procesos dolorosos. Y entonces hay muchos estudios sobre la resiliencia, pero hay algunos, los más recientes, que hablan de que eso solo se puede activar en vínculos significativos con personas adultas. Y entonces eso quiere decir que si una niña o un niño que ha sufrido mucho entra en algún momento de su vida en contacto con personas adultas
que le ayudan a sentirse valioso, a sentirse protegido, a sentirse escuchado. Es lo que posibilita que esos recursos internos, que también son sociales, porque la activación de la resiliencia se da en ese vínculo con otra persona, entonces es posible salir fortalecido de una situación traumática, por brutal que sea. Entonces, un psicólogo o una psicóloga puede ser garante de resiliencia cuando se acerca de manera adecuada y permite que un niño o una niña confíe o vuelva a confiar después de haber vivido mucha violencia, que se atreva a trabajar su contexto interno. Y un trabajador social puede ser garante de resiliencia cuando ayude a la familia a acceder a apoyo. Un ministerio público puede ser garante de resiliencia cuando no revictimiza y por lo contrario escucha. Un juez puede ser garante de resiliencia cuando lleva a cabo una participación adecuada y sin lastimar o sin dañar, y esa suma de acciones adecuadas son las que permiten la recuperación. Entonces, básicamente de eso se trata, de que en algún momento existan más adultas y adultos que actúen como garantes de resiliencia o como adultos protectores para niñas y niños. Entonces, si tuviéramos la correcta educación, porque el visibilizar los casos hace que te preocupes, y el hecho de que te preocupes hace que te informes. Y yo creo que el hecho de informarse no hace nada más que prevenir. No digo que puedas evitar la violencia. La violencia puede actuar en cualquier rato, pero el estar informados puede hacer que lo prevenga o que tomes acciones concretas al respecto. No es como, no te lo cuestiones, es como, punto, se acabó, vamos a hacer esto al respecto, nos organizamos y sacamos adelante. O sea, es importante la visibilización de los casos. Y la cantidad, los números son más importantes todavía. Porque dices, bueno, me enteré en las noticias que en Guanajuato pasó esto en esta escuela, pues es solo uno. Pero cuando lo sientes cerca hay este sentido de preocupación. Y también acercarte a tu niño y decir como, oye, ¿sabes que estas partes no se puede, esto no se puede? Y ver temas de prevención. Pero cuando sientes que no pasa cerca de ti, pues no tienes a un infante o a un adolescente preparado para pronunciarse o hacer algo al respecto. O sea, si yo hubiera tenido la información adecuada, yo no hubiera pasado por eso. A la primera que él me hubiera hecho esto es como, oye, esta vaina está muy rara. Y decirle a mi mamá o a alguien como, oye, me hizo esto este man. Esto está muy mal, hay que hacer algo al respecto y sacarlo de los espacios, ¿no? Pero obviamente no tenía información. Entonces creo que para mí el visibilizar es importantísimo. Para que cuando alguien vea que hay un foco de alerta, pueda alzar la voz y pueda decir, es que eso no debe suceder. Oigan, vamos a organizarnos, yo me estoy dando cuenta que esto está raro, que esto no debe de ser. El niño, ¿qué es lo que debió haber pasado y no pasó? Entonces, ¿cómo aprendemos de la experiencia? Y esto nos permite entonces sí ser esa red social, sí tejer esa cohesión, sí ser esa red de apoyo que sostenga. Así como cuando la mamá da a luz y está la abuelita pendiente y está la tía y está el esposo, la que amamanta es la mamá, sí. Pero hay un esposo que le dice, te pongo una almohadita para que no te duela la espalda. Y hay una mamá que llega y le da un baño con hierbas y la apapacha y le dice, esto es para que estés más tranquila. Y hay todo un clan que está cuidando de ella. Entonces, pienso que si logramos sostenernos así y una mamá como esta logra ser cuidada por su clan, pero también por su red y también por su barrio y por su comunidad, eso en consecuencia va a hacer sentir a las niñas y a los niños seguros y que el mundo vale la pena ser vivido y que el mundo es confiable y que el mundo es predecible. Porque esos son los únicos componentes. Dicen los que saben, y con esto termino mi idea, dicen los que saben que la única manera de revertir los efectos del maltrato en la infancia es a partir de la construcción de un escenario de seguridad y un adulto disponible, que sea lo suficientemente competente, consistente, sensible y predecible. Y yo creo que eso aplica no solo para el cuidado de niñas y niños, aplica para el cuidado humano. Y hay que resignificar el cuidado, que es lo único que nos ha permitido sobrevivir como sociedad. Por cada práctica de terror, hay prácticas de cuidado y solidaridad. No se puede escapar de la violencia, pero se puede dignificar la vida y la experiencia. Es posible actuar. Sabemos que tu siguiente pregunta es, ¿cómo?
En el siguiente episodio. Sentí vergüenza de no saberlo. O sea, dije, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en nuestro país y que lo desconozcamos? El hecho de que mi mamá y mi familia también me acogió con amor, también me hizo sentir otra perspectiva de mi familia, ¿no? En la que yo me puedo sentir tranquilo, en la que me puedo sentir en paz. Me dio la enorme oportunidad de contribuir a mostrar ante el Ministerio Público y ante los jueces que el hecho de que un niño o una niña fuese violentado en su integridad física lastimaba a toda la sociedad. De la breve investigación que yo hice, o sea, lo que llegué a enterarme fue que había incluso manuales para agredir sexualmente a niños disponibles en la Deep Web o en la Dark Web. ¿Qué me costó del informe? Pues sí, la falta de respuesta. Tú dices, bueno, el gran reto de los informes es que la gente lo lea. La gente lo leyó y ni así. Participaron en este episodio Analía Castañer, Sí, México tiene contextos de riesgo que hace que exista Gabriela un alto número Ruiz. Desafortunadamente hoy, en el contexto neoliberal, en donde todo se Juan justifica. Vallas. Sentirse acompañado cuando tú eres víctima y sientes que alguien sabe más que tú en este tema y que pasó por lo mismo que tú. Brenda como- Caballero, El trauma se define como un hecho que llega, que tú no esperas y entonces y llega. Samuel Hay una Acosta cuestión Galván. en psicología que se llama la indefensión aprendida. Es un concepto que ocupó un autor que se llama Seligman y él ocupó unos perritos y entonces en un primer momento entrenó un grupo de... Si este episodio te hizo recordar eventos dolorosos que habías olvidado, no estás solo. Si al escuchar esto consideras que tus hijos o hijas pudieron haber sido víctimas de delitos de explotación sexual en escuelas, escribe a dispensariohjurídicas@gmail.com. Es un secreto es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural AC, en colaboración con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia y el apoyo de Oak Foundation y Tides. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en www.patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Este episodio fue realizado gracias a la invaluable solidaridad de Oak Foundation y Tides. Producción: Benjamín Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción asociada: Martí Gil. Preproducción: Mónica Moreno. Producción ejecutiva: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Guión original: Benjamín Morales y Gabriela Astorga. Asistencia de guión: Ricardo Suaste. Diseño sonoro: Jorge Mendoza. Edición: Jorge Mendoza y Mauricio Olán. Música original: Jorge Mendoza. Diseño gráfico: María René Cantú. Agradecemos a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia por su generosa colaboración en este episodio. Agradecemos a nuestros Patreons: Adrián Borlango, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Daba para Más, Edreb, Marcovian, Manuel Gil Antón, Cecilia Pérez, Elena CDMX, Osvaldo Cornejo, Ricardo Pineda, Antonio, R. del Niño Jesús, Santiago Medina, Emilio Gartechea, Noemí Aragón, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Y, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Báneco, Chiquitillo, Diego Echeverría, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Sebastián Morales, Juanga, Evaristo Bedriñana, Sello Paello, Iván Said Martínez, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Aleida Savi, Edith A.M., Erwin Osberto Flores, Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Diablo Sayayín, Isabel Pedro y Juan José Sánchez. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual.
Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.